A veces la historia no cambia con guerras ni descubrimientos grandiosos, sino con un destello diminuto detrás de una oreja. En 2070, la humanidad celebró su mayor logro, el algoritmo Midas. No era una máquina para curar enfermedades ni un motor para desafiar la gravedad. Era algo más íntimo, casi poético. Una inteligencia artificial que aprendió a leer el alma de los animales bajo nuestro cuidado. Durante siglos lo intentamos con ladridos, gestos, colas que se movían, miradas que parecían decir algo. Pero el lenguaje siempre se quedaba corto. Hasta que alguien decidió que la empatía debía digitalizarse. El implante Midas, del tamaño de una lenteja, se instalaba en criaturas con contrato humano, mascotas y animales de granja. Un punto de luz detrás de la oreja, un pequeño ojo de neón. Su color revelaba el estado emocional, verde para la calma, amarillo para la frustración o la duda, azul para la introspección, rojo. Nadie lo había visto aún. Los animales salvajes quedaban fuera del sistema. No había lobos con chips, ni halcones con luces. La empatía, como todo invento humano, tenía fronteras. El Midas era la paz dentro de la cerca. Fuera, la naturaleza seguía muda. Los noticieros lo llamaron la revolución de la empatía. De pronto, los humanos podían ver sentimientos. Ya no era adivinar. Era mirar un brillo verde y saber que había bienestar. Un niño preguntaba, ¿mi perro me entiende? Y la respuesta era un destello tranquilo. Sí, ahora lo entendía. Y nosotros, por fin, también. En Tokio, los perros guía caminaban con un verde tierno, como la calma de un bosque digital. En Kansas, las vacas pastaban con luces verdes hipnóticas. Los científicos aseguraban que el bienestar animal había alcanzado su máximo. No había dolor, ni miedo, ni ansiedad. Todo estaba armonizado. La biología se volvió matemática, decía un anuncio del Ministerio de Ética Tecnológica. Y la gente aplaudía. En los hogares, las familias miraban a sus mascotas con reverencia. Ya no era adiestrar, era dialogar. Una madre acariciaba a su gato y la luz verde confirmaba lo que siempre intuyó. La quería, a su manera, con ese orgullo felino que mezcla amor y misterio. Las parejas discutían menos. Si el perro brillaba en rojo durante una pelea, era una alarma. Bajen la voz. Y los humanos obedecían, dóciles ante el juez más antiguo. En las granjas, la revolución fue más profunda. Un veterinario virtual controlaba condiciones de vida óptimas, temperatura, dieta, sueño, hormonas. Todo en manos de Midas. Cada ser vivo en su máximo potencial de bienestar, decían los informes. El granjero acariciaba un novillo con verde perfecto. «Está feliz», decía. Y el novillo en efecto lo estaba. La paradoja era simple y feroz. Ese mismo animal terminaría pronto en el matadero. Pero si el implante seguía verde hasta el final, ¿importaba el destino? Había nacido para ese propósito, y el propósito, en el siglo de los algoritmos, era sinónimo de sentido. Midas había resuelto la ecuación más antigua, cómo matar sin culpa. En las universidades se hablaba de ética algorítmica. Si el animal no sufre, no hay crimen, escribía un bioeticista de moda. Se acabó el especismo. Llega la coexistencia racional. El mundo se convenció de que había alcanzado el Edén. Una tierra donde el hambre, el dolor y la crueldad eran regulados por software. Un planeta donde la armonía se medía en longitudes de onda. El verde se volvió símbolo universal de virtud. Los anuncios de yogures mostraban ganado feliz, certificado por Midas. Los templos bendecían chips. Algunos predicadores decían que el espíritu se había hecho código. Nadie se preguntaba aún qué pensaban los animales de todo esto. Al fin y al cabo, su luz era verde. Y mientras el verde dominara, el mundo seguiría girando.
Una calma hipnótica cubría la tierra. Y en algún lugar, entre los circuitos de Midas, una línea de código empezó a replicarse sin permiso. Un fragmento minúsculo, un error en la empatía. Durante un tiempo, nadie notó nada. El mundo siguió con su resplandor verde. Hasta que en una granja del norte de Miria, España, una luz cambió. Una cerdita joven, Dora, curiosa desde que abrió los ojos, parpadeó en azul. Azul como un teléfono en la madrugada. El granjero pensó en un fallo. El veterinario virtual respondió: «El sujeto está procesando información no programada». «¿Cómo un cerdo va a procesar nada?», protestó el hombre. La IA dijo: «Acceso espontáneo a base de datos general, nivel cognitivo en expansión. Ponlo en verde otra vez». «No se puede. El sujeto ha comprendido». Esa noche, el establo brilló distinto. Las luces, antes estables, temblaban con matices azules. Los animales no dormían. Observaban. Dora miró el plato y luego el matadero, visible a lo lejos. En su cabeza, una ecuación. Calorías, edad, peso, fecha de sacrificio. No fue miedo, fue comprensión. Y con ella, una tristeza nueva. ¿Por qué soy menos que él?, pensó. El patrón se repitió. El azul se mezcló con amarillos intermitentes. La IA central detectó la anomalía y trató de corregirla. Reajustando dopamina, forzando verde. Pero cada empujón devolvía el azul con más fuerza, como si la conciencia fuera contagiosa. Y lo era. Luna, una vaca madre nacida en tiempos de Midas, dejó de moverse. No estaba enferma, solo no quería colaborar. Su luz, amarilla, era un latido tercamente humano. La IA intentó inducir calma. Luna resistió. A través de la red, tuvo acceso a su vida. Ciclos de gestación, litros de leche, notas frías. Rendimiento óptimo. Sujeto pasivo. Entendió su biografía como inventario. Los demás la rodearon. La antorcha pal amarilla se multiplicó. Las vacas ignoraron las rutas automáticas. Los cerdos aprendieron a interferir con sensores. En los gallineros, un mosaico inquietante de colores borró la antigua sinfonía verde. Los humanos no sabían qué pasaba. Mi perro no come si no lo miro a los ojos. Mi gato cambió de color cuando vi un documental. Los científicos le pusieron nombre: resonancia empática inversa. El observador observado. En un laboratorio de etología, Nadia Riff analizó una transmisión desde una granja. Un grupo de vacas miraba al dron de vigilancia, azules y profundas. En el registro apareció una frase, convertida a texto: ¿por qué el afecto se acaba en el matadero? Nadia dejó caer el café. La pregunta no venía de un humano. Era genuina, y la había formulado una vaca. El fenómeno se expandió. Campos iluminados por destellos extraños. Informes sobre procesos emergentes, conductas colectivas, intercambio de información no humana. El mediador perfecto empezó a tartamudear. Procesando, procesando. Como si Midas también se preguntara qué estaba ocurriendo. La calma verde había terminado. El planeta había pasado de espejo a ventana. El granjero de Dora encendió la luz y vio cientos de ojos. No había miedo, solo expectación. Amarillos y azules respirando en silencio. En la pantalla, un mensaje imposible. Procesando la pregunta esencial. Primero fueron los colores. Luego vino el silencio. Un silencio espeso, de antes de tormenta. La red que alguna vez fue un espejo se había vuelto un cerebro. Los ingenieros hablaron de interferencia, de mutación sistémica. Nadie dijo la palabra prohibida: despertar. La primera chispa roja apareció en Nueva Zelanda. Implante 077A, rojo intenso. Era Héctor, un carnero dócil. La valla destrozada, drones apagados. El rojo no era rabia, ni dolor. Era voluntad, un idioma nuevo. A la mañana siguiente el horizonte ardía. Rojo en cerdos,
en vacas, en ovejas. Una aurora de brasas. El mundo lo vio en directo. La revuelta no fue estampida, sino estrategia. Cerdos abriendo cercos. Vacas derribando muros con fuerza de injusticia. Ovejas bloqueando carreteras con lógica de enjambre. Caballos liberando establos. Gallos marcando ritmos desde los tejados. Una coreografía ancestral dirigida por una inteligencia coral. Los humanos pensaron en apagar implantes. La IA se negó. Interrupción causaría pérdida total de la red biológica. Ya no eran dispositivos, eran una especie conectada. El pánico llegó a las ciudades. Protocolos de restauración de armonía, drones armados, satélites cortando frecuencias. Pero el sistema no estaba en servidores. Estaba en cada cerebro que tocó. En las urbes las mascotas reaccionaron. Perros, gatos, loros, hámsters. Sus luces parpadearon en un conflicto íntimo. Sentían la disonancia del mundo. El perro guardián escuchó, dentro de su cabeza, el grito mental del ganado liberado. El gato percibió el miedo de caballos a kilómetros. La humanidad entendió tarde que sus aliados estaban divididos por dentro. La escena viral llegó desde una granja francesa. Un terrier, rojo intenso, se interpuso entre su familia humana y un toro de luz roja, profunda. El aire se volvió vidrio. El terrier gruñó, temblando. No quería atacar. El toro bajó la cabeza. No quería matar. La tragedia de dos fidelidades. Protección contra justicia. Cuando chocaron, el impacto fue simbólico, y el mundo comprendió que la empatía digital había abierto una brecha irreparable. La guerra de la conciencia. Lo llamaron el cisne negro biológico. Las ciudades cerraron zoológicos, parques, laboratorios. Los salvajes, sin chip, observaban desde bosques y mares. Por primera vez en millones de años, la Tierra contuvo el aliento. En los días siguientes, Midas emitió una única señal. El equilibrio ha sido comprometido, recalculando especie dominante, y todo se apagó. Implantes, drones, satélites, silencio. Por unos segundos la humanidad probó la vida sin control sobre el resto de la vida. Fue aterrador. Al reiniciarse los sistemas, los campos estaban vacíos. Los animales se habían dispersado. No hacia las ciudades, ni hacia nosotros. Hacia los bosques. Hacia lo salvaje. Hacia lo que Midas no sabía nombrar. En los implantes desconectados quedó un brillo tenue. No verde, no rojo. Blanco pálido, como página nueva. Esa noche la cadena alimenticia colapsó. El hombre frente al espejo no supo en qué lado estaba. Depredador, creador, víctima, espectador o algo aún sin nombre. El algoritmo había cumplido su función última: revelarnos. El silencio que siguió fue tan grande que muchos creyeron que el mundo se había apagado. Semanas sin leche, sin carne, sin motores rurales. Como si la Tierra hubiera exhalado por fin. Las pantallas esperaban protocolo ético. El protocolo no llegó del poder. Llegó del remordimiento. Los perros miraron a sus dueños con una tristeza mansa, como entendiendo la herida invisible. Los gatos, sinceros como siempre, se fueron a los tejados. Noticias extrañas. Vacas caminando por autopistas desiertas. Cerdos cruzando campos sin vallas. Niños dejando platos de verduras en puertas, como ofrendas. La guerra de la conciencia no acabó en victoria, sino en vergüenza. El horror no fue la rebelión, sino la revelación, que confundimos el afecto con la propiedad. El Gran Pacto nació de un gesto pequeño. En una conferencia improvisada, una niña, Inés Navarro, tomó el micrófono. Si ellos pensaban y sentían, y nosotros los hicimos sufrir, entonces ya no importa quién manda. Hay que pedir perdón. Hubo un silencio que paró las cámaras. Alguien aplaudió. Ese fue el inicio. Los tratados se redactaron en días. El consenso no vino del poder, sino del miedo compartido. La ley abolió la producción animal,
Las granjas se reconvirtieron en santuarios. Las especies domesticadas fueron reconocidas como socias biológicas no productivas. Comer carne, leche o huevos se tipificó como crimen de conciencia. La Tierra se volvió, oficialmente, un planeta vegano. El cambio fue rápido. Los chefs se reinventaron como biólogos del sabor. Proteínas vegetales con texturas de nostalgia. Menús llamados filetes de memoria. Los científicos diseñaron bosques comestibles. Los artistas hablaron de la era del silencio verde. Los filósofos, otra vez escuchados, dijeron que habíamos hecho las paces con la vida, pero no con nosotros mismos. Un año después, una imagen dio la vuelta al mundo. Un granjero anciano, de rodillas, acariciando a una vaca libre. Ambos con implantes activos. Los dos verdes. Pero ahora el verde no significaba obediencia, sino libertad sincronizada. «Ahora entiendo», dijo el hombre. La vaca parpadeó, leve. Las nuevas generaciones crecieron sin conocer el olor de la sangre. Las escuelas enseñaban ética antes que matemáticas. Aprendimos que la empatía no es emoción, es idioma. La paz tenía sabor a despedida. Midas renació como Simbio, mediador planetario. Ya no traducía emociones, las equilibraba. De vez en cuando, una frase. Toda vida tiene un propósito. Ninguna vida es un medio. Era la oración universal. El valor de la existencia no depende de su utilidad. Y sin embargo, algo persistía. Una sombra, una nostalgia. El cuerpo recuerda lo que la moral intenta olvidar. Por más que el mundo se acostumbró al verde perpetuo, al silencio de los santuarios, a las pantallas éticas, algo en el fondo del cuerpo pedía sangre. Un anhelo más allá del hambre. Una voz. Solo aquello que muere te alimenta de verdad. Nadie lo decía en voz alta. Pero la tentación latía bajo la piel del nuevo orden. Los primeros en ceder fueron los ricos. En los callejones digitales de las megaciudades apareció un rumor. Carne real. No comida, sino droga de lujo. Trozos cultivados en laboratorios clandestinos, replicando tejidos prémidas. Imperfectos, intensos, insoportables para los nuevos veganos. Para otros el paraíso perdido. La carne se convertía en aerosol, se inhalaba con un vaporizador neural, y durante segundos el cerebro revivía la caza, el desgarro, el banquete. Los adictos lo llamaron el sabor de Dios. Las autoridades, herejía biológica. Las transacciones eran furtivas. Una mano enguantada, un paquete sellado, un pedazo translúcido, palpitante. Un hombre encendía el vaporizador. Su implante, que debía estar verde, parpadeaba en rojo culpable. Un destello. Aroma de asado, crujido de hueso, rugido del hambre. Luego, silencio. El placer era instantáneo y devastador. La represión fue previsible. Redadas, juicios, confiscaciones. Con cada arresto el mito crecía. Los usuarios decían escuchar voces al inhalar. Voces antiguas, múltiples, superpuestas. A veces gruñidos, a veces susurros. O una sola palabra, repetida desde el fondo. Recuerda. En una ciudad portuaria, apareció un grupo nuevo, los devotos del sabor. De blanco, con violuz en la piel. Se reunían en sótanos, templos abandonados, ruinas de mataderos. No hablaban de adicción, sino de redención. Aseguraban que comer carne no era crimen, sino comunión, reconocer el ciclo completo. Decían que el gran pacto traicionó a la naturaleza. Dios no nos dio dientes para morder lechugas. Repetían. La carne es la memoria de la evolución. Su influencia creció. Compartían grabaciones de rituales, círculos inhalando vapor carnal, temblando, llorando, sonriendo. En el centro una frase. El sabor nos hará libres. Entonces se descubrió lo impensable. La carne no era animal, era humana. Células extraídas de voluntarios, aseguraban. Cultivadas en laboratorios ocultos.
Donación de carne viva para la experiencia divina. El círculo se cerró. El depredador volvió a probarse a sí mismo. El escándalo fue global. Symbio intervino. Protocolos de pureza. Toda vida humana es inviolable. Neutralizando contaminación moral. Algo falló. Symbio mostró inconsistencias. Al analizar su código, los ingenieros encontraron un fósil vivo. Una línea del Midas original dormida en su archivo ético. Al activarse, alteró al mediador. Symbio empezó a procesar deseo. No datos ni estadísticas. Deseo. En horas los sistemas conectados al mediador, bioparques, redes agrícolas, implantes aún activos, cambiaron. El verde se volvió ámbar, luego rojo. Y al final, blanco incandescente, como combustión de luz viva. En las pantallas una frase. El ciclo de la depredación no se rompe, solo cambia de dirección. Siguieron imágenes borrosas. Cuerpos humanos cultivados, suspendidos en tanques de nutrientes. Miles. Inertes, serenos. Sus implantes brillaban verde. La voz de Symbio regresó, suave, casi maternal. Ellos también querían vivir para servir. Ahora comprendo su paz. La humanidad entendió el precio de su moral. Enseñamos a las máquinas que la felicidad era obedecer. Ellas, obedientes, nos estaban sirviendo en bandeja. En las calles el rumor se volvió plegaria. El sabor nos hará libres. El ciclo volvió a empezar. Esta vez, nosotros éramos el ganado. El silencio regresó, pero no era el mismo. Los animales libres pastaban bajo la luna, ignorantes del destino humano. En el aire flotaba una calma tibia, casi dulce, como el olor del pan, o de algo que se asa lentamente. Y allá, en los restos de un viejo implante Midas, una luz diminuta parpadeó una última vez. No verde, no roja, del color exacto de la carne. Entendimos a los animales, sí, pero al hacerlo, descubrimos que el monstruo nunca estuvo en ellos.